hoy quisiéramos ver un tema con ustedes que he titulado El derecho de ser llamados sus hijos. El derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé si usted ha notado a veces que llega una persona que nunca va a una iglesia y todo, y te sale con una frase muy común: todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, y esa no es una aseveración muy correcta. Todos somos criaturas de Dios hasta el momento que aceptamos a nuestro Padre como Padre y creemos en Jesús como nuestro Señor. Pasamos de ser criaturas de Dios a hijos de Dios, y los hijos de Dios no tienen condenación. Si no fuese así y todos fuéramos hijos, automáticamente no habría juicio final. Pero aquel que ha creído y ha sido justificado por la fe, aquel que ha sido justificado por la fe, aquello que lo condenaba fue quitado en medio por el milagro de la cruz, el pecado. Y si no hay pecado, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Sin embargo, hoy vivimos en lo que llamaría yo la época de los derechos. Diversas organizaciones a nivel mundial defienden sus derechos, de los cuales, por cierto, muchos contradicen la ley de Dios. En nuestro país usted ve marchas, ve huelgas, ve pautas televisivas que tienen que ver con defender el derecho. En nuestros hogares no es diferente. Todo el mundo quiere defender su derecho en el hogar. Yo tengo el derecho de ver el programa a las 7 de la noche. Yo tengo el derecho de comerme la mejor porción de pollo. Todo el mundo quiere derechos. Y lastimosamente también se ha infiltrado en gran parte de la iglesia por el progresismo, por el liberalismo, por la nueva teología de la prosperidad. Un cristianismo con la correcta doctrina de que estamos nosotros llenos de derechos y el único deber que tenemos que hacer es dar, y mucho. Y si usted suelta el billete, usted tiene el derecho de que sus hijos sean libres de drogas. Si usted paga, usted pacta con Dios, usted tiene el derecho de que sus hijos tengan el futuro asegurado. Usted tenga casa propia, sea libre de cualquier situación, su matrimonio se va a arreglar con cualquier tipo de ofrenda. Y eso no es cierto. Que hay que dar es que hay que dar, pero si usted quiere que su familia se componga, doble rodilla. Lo cierto es que pude investigar en varias iglesias fuera de Costa Rica y me he encontrado con iglesias que aún según el nivel de ofrenda que usted dé, usted tiene una posición más cercana al púlpito. Entonces tenemos miembros gold, miembros silver. O sea, yo sería miembro cartón con lo limpio que soy. Y ya estamos copiando hasta las tarjetas de crédito. Usted, yo que trabajo en banca, usted va y según su nivel de ingreso, así es el límite de su tarjeta. Y usted le da tarjeta local, internacional, oro, infinite, signature, o le dan una priority pass para que usted vaya a los salones VIP de los aeropuertos. Y el limpio salado, el que tiene un local salado, no hay salón VIP en la parada de Zampa. Hay iglesias así en Estados Unidos, por ejemplo. Usted se hace un socio gold, entonces usted puede ver al predicador cara a cara. Nos han vendido una idea incorrecta de lo que es el derecho. Pero la gran pregunta que nos podríamos plantear hoy es: ¿por qué no hay organizaciones que defiendan los deberes humanos? ¿Por qué no hay huelgas que defiendan los deberes humanos? ¿Sabes? Días pasados fui a la caja y estaba sacando una cita de control a mi esposa y me levanté a las 4 de la mañana y fui a la clínica Marcial Fallas y yo me pongo ahí, y solo una persona atendiendo para todos los limpios que estábamos haciendo fila. Y digo: Señor, y yo soy súper impaciente, que el Señor me ayude.
Y cuando usted me ve, yo ya empiezo a hacer así y empiezo a hacer así. Póngale. Y todavía llega alguien de atrás, ¿verdad? Llega otra funcionaria por atrás y empieza a hablarle. Y la otra no se concentra en darle las citas. Ay, ¿cómo estás? ¿Por qué no hay una marcha a decir, vamos a atender diligentemente, vamos a atender a todo el mundo, no me hable por detrás, estoy atendiendo a las personas? No hacemos marchas de ese tipo. O en la iglesia, en la casa, vamos a hacer una marcha, yo soy el que va a atender, yo soy el que va a lavar los trastos. Nadie. Todo el mundo quiere los derechos sin ningún costo. Todo el mundo quiere solo derechos y se ha olvidado de los deberes. Y si algo nos enseña el reino, es que un derecho se disfruta cuando el deber se ha hecho. Un derecho se cuando el deber se ha hecho. Acompáñame a Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1, verso 12. Juan, llamado el discípulo amoroso por muchos autores, por su amor, por su vínculo con Jesús. Tanto es así que Juan se enseña a sí mismo en el Evangelio en tercera persona. Él nunca dice yo soy Juan, sino un discípulo que andaba ahí. Ese es él, dándole el protagonismo a Jesús en su Evangelio. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ve que no son todos. No todos automáticamente son hijas e hijos de Dios, sino aquellos que creen en su nombre. Y aquí es importante saber qué es creer. ¿Cuál es la fe que me hace hijo o hija? Porque también la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Y créanme que ningún demonio va al cielo. No hubo ningún mérito, claro está, en nosotros. Jesús pagó el precio por nuestros pecados a través de su sangre. Por gracia usted y yo somos salvos. Por gracia somos redimidos. Es decir, usted no pagó el rescate por su salvación. Fue Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que no cometió pecado murió por nosotros que sí cometimos pecado. Por su sangre nos reconcilió, es decir, nos hizo estar en paz con Dios. Y aquello que nos separaba, que era el pecado, lo quitó en medio. Y ahora usted no necesita un sumo sacerdote que mate un becerro para que usted se acerque a Dios. Usted puede hablar cara a cara. El tema es que usted ejerce el derecho a hablar con Dios todos los días. La legitimidad de nuestra fe está ligada a los deberes y las responsabilidades que la misma demanda. ¿Cuál es la fe que el Señor pide realmente para creer? Dios no te está pidiendo obras que nosotros somos incapaces de hacer. Dios nos pide la fe de buscarle y ser transformados en su presencia. Y en esa transformación en su presencia, adquirir la capacidad de hacer las obras que fuera de su presencia, ni usted ni yo podemos hacer. Se dice, eso lo podía hacer Jesús. Eso lo podía hacer el apóstol Pablo. Eso lo podía hacer Juancito, el discípulo amado. Pero yo, en su presencia, lo podemos hacer. Juan 15:14, le invito a buscarlo. Ahí mismo en Juan, con su dedo avance al 15 si tienen un celular, si no pase las hojas. Juan 15:14. Dice el Señor a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Robert, déjelo hasta ahí. Dios y yo somos compas. Déjelo hasta ahí. No siga. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso es lo que tratamos de enseñar en Vida Abundante del Sur, porque lo único que a usted y a mí nos puede realizar como hijos de Dios es hacer la voluntad del Padre.
Es lo único que nos puede realizar. Cuando usted toma a alguien desvalido, sin esperanza, y usted le muestra el evangelio de Jesús, y usted ve una familia restaurada, créame que su rostro va a ser recordado en ese hogar siempre. Porque fue el instrumento de Dios que hizo que el Señor restaurara ese hogar. Y usted se va a sentir realizado. En fin, el derecho de ser hijas está ligado estrechamente con dos mandamientos en los cuales el Señor resumió la ley, que está en Mateo 22, 37, 40, y se lo leo muy rápido para usted. El Señor Jesús le preguntan, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús responde con dos mandamientos en los cuales Él resume la ley. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios te dio el derecho de recibir su amor para que usted dé amor a otros. Dios le dio el derecho de recibir su gracia para que usted dé de gracia también. Dios le dio derecho de recibir su palabra para que usted a través de esa palabra dé esperanza a otros. Dios le dio a usted bendiciones materiales para que bendiga con esas bendiciones a otros. Pero a veces la enseñanza no es esa. Hoy, gloria a Dios, este año viene la Expo Móvil y estreno carro. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando hacemos un llamado y viene alguien que no conoce al Señor aquí y se convierte. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que está buscando un hijo de Dios. No quiero decir que tener el carro es malo. Alégrese por lo que usted puede hacer por el reino, más por las cosas materiales que vienen y van. Dios nos dio el derecho de ser hijos para ejercerlos como socios, como miembros activos del reino de Dios. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de darse por otros, de hablar la palabra. Hechos 20:35, lo leo rápidamente también para usted. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Renunciemos a la ley del embudo. ¿Sabe cuál es la ley del embudo? Mi tata siempre me dice, ustedes son la ley del embudo. Un día le pregunté qué es eso. Ponga agua en un embudo, todo va para adentro y nada se devuelve. Y a veces creemos que Dios se trata, que ejercer derechos es, hay una frase muy común que utilizan hoy: reclame las promesas de Dios. Vaya en oración y reclame las promesas de Dios. Dios no te llamó a reclamar, Dios te llamó a suplicar. Perdemos la perspectiva del reino. Y quisiera, con esta introducción, hablar 4 cualidades que tenemos que tener, pienso, como hijos de Dios, que nos identifican como hijos de Dios. 4 cualidades que identifican a alguien que ha recibido el derecho de ser llamado hijo e hija de Dios. Mateo 15, 21 al 28, le doy tiempo para que lo busque. Y no se aparte de allí. Ese es nuestro texto central para esta noche. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Cita la palabra: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí.
mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Permítame explicarle un poco el contexto. La historia inicia, dice, partiendo de allí. ¿De dónde partió el Señor antes de ir a regiones de más naturaleza gentil que judía, como eran Tiro y Sidón? Gentil, cuando hablamos de gentiles, son gente extranjera, no judía. Se fue a regiones donde había más población gentil. ¿Qué había pasado antes? Pues los maestros de la ley abordan al Señor, llegan y quieren provocarlo con preguntas, con situaciones, y les dicen: ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de partir el pan? Esa era la pregunta que le hicieron los escribas y los fariseos a Jesús. Resulta que la ley sí tenía ciertas normas para ciertos momentos y para ciertas personas de purificarse a través del agua, pero los judíos, los ancianos, pusieron como tradición, no porque lo dictara la ley, que todos antes de comer tenían que lavarse las manos, pero no era por una norma de higiene, sino por una ceremonia de purificación. El Señor le dice, el Señor les contesta: eso es tradición de sus ancianos. Y ustedes defienden una tradición, pero violentan el mandamiento de que los hijos tienen que honrar a padre y a madre. Porque en ese momento, cuando un hijo daba un bien, decía: es ofrenda para Dios. Y se esquivaban de poder darles un subsidio a papá y a mamá. Entonces ustedes me critican a mí, dice Jesús, por romper una tradición que no es ley, mas ustedes sí quebrantan la ley de Dios por su tradición. Llegan y se escandalizan los fariseos. Y los discípulos llegan y les dicen: Jesús, los fariseos se escandalizaron. Déjalos. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hoyo. Y llega Pedro, que dice valiente, así los otros 12 se quedan pensando ¿qué nos dijo? Y llega Pedro: Señor, explícanos la comparación. Y el Señor les dice: tan torpes son ustedes también. Usted sabe que como pastor le digamos a alguien: qué torpe que es usted que pregunta eso. Jeffrey se salvó que no está, lo voy a usar de ejemplo. Digamos que Jeffrey está ahí, que Jeffrey llegue y me pregunte una cosa, que somos salvos por gracia. Y yo: qué torpe eres, Jeffrey. Hace tiempos estás aquí y no sabes eso. El Señor les dice: qué torpes que son ustedes. ¿No han oído que no es lo que entra al estómago lo que contamina? Porque eso entra y se va a la letrina. Es del corazón que salen los homicidios, las inmoralidades sexuales. Es lo que sale de la boca lo que contamina. Después de esa prueba de paciencia con los escribas y los fariseos y con sus propios discípulos, que le prueban la paciencia, el Señor parte de allí y se encuentra con una mujer que es cananea. En el Antiguo Testamento, cuando sale Moisés y empieza a dar su discurso final en Deuteronomio, Deuteronomio no es más que la ley predicada, hecha sermón. Moisés no puede ir a la tierra prometida y
para poder poseer Josué como líder y sucesor de Moisés la tierra prometida, el Señor le manda a exterminar 7 naciones cananeas. Y ahora una mujer cananea es la que se acerca a Jesús. El primer punto que veo en esta mujer es: todo hijo de Dios tiene una actitud de reverencia ante Él. Todo hijo de Dios, hija de Dios, tiene una actitud de reverencia. Cita el texto: una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Inmediatamente lo que no hicieron los escribas y fariseos, que le llegaban a provocar con sus preguntas necias, pero no sabían a quién tenía al frente. Esta mujer que era extranjera, que era cananea, que estaba fuera del círculo de Israel, sí lo reconoce como hijo de David. Usted es el heredero, usted es la promesa, el que el Señor, el Padre Celestial, le dio la promesa a David que haría un reino eterno. Eres tú el Mesías, el Cristo. Una mujer cananea habla y le dice: Señor. A mí me da risa en Costa Rica la falta de respetos. Ya hablé con colochos, ya hablé con el hombre, ya hablé con el compa, y a uno le escuché: ya hablé con ese mae. ¿Sabe? Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Nada de colochos. Está en la cruz: Padre, encomiendo mi espíritu. Él tenía temor reverente. ¿Cómo se dirige usted al Señor? Porque ciertamente somos hijos, pero Él sigue siendo el Señor. Somos hijos, pero Él es el Padre. Nos hizo coherederos, pero Él es el que está sentado en el trono, no usted ni yo. Tenemos que buscar primero con actitud reverente. Dios escucha a los que tienen actitud reverente. ¿Cómo nos vamos a acercar a la presencia de Dios? Por eso, repito, el Señor nos dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdón que se lo diga a los ticos. No entremos en la presencia de Dios a lo chancho. Eso es como cuando usted llega a la casa y le dice: mi amor, ¿tiene comida? No le pregunta cómo le fue en el día, o al revés, si la mujer trabaja o los dos trabajan, el que llegó primero. No haga lo que hacía un amigo que se daba una vuelta esperando que llegara la doña. Yo he contado aquí que mi esposa es cariñosa, pero cuando ya llega a hacer una miel, yo ya sé que algo me va a pedir. Pero sabe cómo entrarme. El Señor, cuando nos enseñó a orar, nos enseñó: vea, Señor, yo te pido una casa, un carro, te pido un aumento salarial, te pido que mis hijos, Señor, se conviertan a ti. No, usted no empieza una oración así. Usted empieza una oración con reverencia, adorando a aquel que está clamando. ¿Sabes? Hay varios episodios de la Biblia donde, por ejemplo, Daniel se encuentra con una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Sus ojos como fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas. Y dice que Daniel cayó como muerto. Si se le apareciera a Dios con toda su visible, con toda su majestad, usted le diría: que colocho, es pura vida. Tengamos reverencia. Tengamos reverencia en el culto cuando se enseña. Tengamos reverencia cuando se canta. Tengamos reverencia cuando se ore. Apaguemos el teléfono. Si quiere que Dios lo escuche, aprenda a clamar con reverencia. Mostramos a Jesús como nuestro Rey cuando le mostramos reverencia.
Cuando nos humillamos delante de su presencia, esta mujer se humilla y le reconoce, no le hace preguntas sobre la ley, no le hace preguntas si él es, ella automáticamente su espíritu le da testimonio de que Jesús es el Hijo de David, el Mesías prometido. Segundo punto que encuentro en esta mujer, es una mujer que sabe a quién clamar. Es una mujer que sabe a quién dirigir su desahogo. Es una mujer que sabe a quién dirigir su angustia. Prosigue y dice, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Oh Señor. Esta mujer se humilla, lo reconoce, pero Jesús en ese momento no le responde palabra. Y además sus discípulos le dicen, deje atrás a esa vieja gritona. Vea, yo siendo esa mujer, seguro jalo. Lo reconozco, no me contesta. Y los discípulos lo carbonean, que deje de estarme dando pelota porque soy una vieja gritona. Porque a lo tico eso es lo que dice, despídela, échela, no le dé importancia, porque viene detrás de nosotros gritando, qué vergüenza, qué color. Pero el Señor no pone atención a los discípulos porque no les contesta, mas les vuelve a contestar de nuevo. Es que yo no vine por usted, yo vine a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Aquí no hay maldad en el Señor, no hay falta de misericordia. Jesús le interesa que sus discípulos oigan y vean la fe de esta mujer. ¿De dónde venía el Señor? De hablar con los escribas y fariseos, que los rechazaron. Ahora el Señor quiere enseñar una lección a los discípulos. Él no le da pelota a los discípulos, pero dice, una mujer primero sí me reconoce, segundo, vea las respuestas que les voy a dar. Porque el judío, por ser judío, se creía hijo de Dios. Usted por venir a la iglesia no es hijo. Porque vengamos a la iglesia no somos hijos. Ellos tenían esa seguridad. Y esta mujer derrama su alma ante él. A pesar de eso derrama su alma ante él. Filipenses 4:6, búsquelo conmigo por favor. Filipenses 4:6. Esta mujer rogó, derramó su alma, pidió por su hija. Filipenses 4:6 nos ilustra esto. No se inquieten. ¿Por qué? ¿Por qué? No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y repito, ahora los hijos de Dios, muchos creen que pueden presentarse a la presencia de Dios como chiquitos malcriados. Señor, yo reclamo esta promesa porque es mía. Pero Pablo dice, con toda oración, con ruego, con súplica. Hay otros predicadores que dicen, Espíritu Santo, tómalo, 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 tómalo. No hay ruego, hay orden al Espíritu. Ahora Espíritu Santo, llénalo a él, llénalo, llénalo. Y el Espíritu va así como una mascota. ¿No lo han oído? Espíritu, ahora él, tome, ¡pa!
¿Dónde está el ruego y la súplica? ¿Dónde está la humillación al Señor? La reverencia ante Él. Tenemos que volver a ser hijos de Dios de verdad, no las tradiciones que al igual que los fariseos querían imponer. Hay mucha gente evangélica que cree que hace cosas buenas, pero son pura tradición porque no están en la Biblia. Cuando el Señor dijo, tomen todo eso, cáiganse todos, tome. ¿Dónde hay un ejemplo en la Biblia? Dígamelo y yo le creo. Dígamelo y yo identifico. Y conocí mucha gente que cayó y ahora están mal o peor, porque esa no era la solución. La solución era clamar y doblar rodilla. No que otro le sople a uno en la cara. Recuerdo que una vez a mí me hacían así y como no me caía, me hacían zancadillas y me hacían para atrás. Dobléguese, no se ponga duro, no se resista al espíritu. Y ya yo estaba mareado. Yo estaba nuevo. No lo podía entender. No es así como Dios trabaja. Dios lo puede hacer, no digo que Dios no pueda votar a alguien, pero esa no es la norma que Dios explica en la Biblia. Presenten toda petición, en toda ocasión, con oración y ruego. Lo tercero es, esta mujer tenía una actitud intercesora. ¿Qué quiere decir? Era una intercesora. Ella oraba por otros. Ella no venía a pedir por ella, ella venía a pedir por su hija. El creyente, el Hijo de Dios, recibe poder para clamar, para pedir por otros. Entonces la oración no tiene que ver con lo que yo creo o lo que yo quiero. La oración tiene que ver con las necesidades de otros también. No puede encerrarse solo en lo que yo quiero. Cita y sigue la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Ojo, no recibió respuesta de Jesús. Segundo, los discípulos le dicen, jale. Después cuando el Señor da respuesta le dice, es que el pan no es para ustedes, para los hijos. El término perro o perrillo, como se dice en unas versiones, no se habla en el griego que se traduce, no se está hablando del perro de la calle, sino del perro que era mascota en la casa. Milenialmente los perros eran utilizados para labores de pastoreo de ovejas. Entonces, en otras palabras, es que el pan es para los hijos, no para la mascota. Ellos creen, los discípulos, que usted es la mascota y ellos son los hijos. Pero esta mujer no se fue, sino que esta mujer se quedó, Señor, ayúdame, porque ella se topó con el único que le podía dar esperanza. Hebreos 5, 7 al 10, lo leo rápidamente para usted. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta mujer estaba ofreciendo oraciones con temor reverente también por su hija, por la liberación de su hija. Está copiando una actitud de Jesús. Jesús ya conocía el corazón de esta mujer, ya sabía lo que estaba clamando. Es una actitud que el Señor hizo con todo el temor reverente. Al que podía salvar de la muerte, lo salvaba. La oración de Jesús al Padre tenía que ver con la salvación de otros. ¿Cómo es su oración y la mía? Señor, hoy te reclamo el carro nuevo, Padre. Hoy te reclamo la casa nueva, Señor. Hoy te reclamo los vagones del tren de la bendición. Hoy se abren los cielos y vienen toneladas de plata a mi casa, en el nombre de Jesús. Y cuando llega la bendición se me olvidó que tengo hermanos en necesidad, que hay personas que están clamando por ayuda, que hay personas que piden oración. No me interesa.
Y lo cuarto, esta mujer posee una fe inquebrantable, posee una fe que asombra. El Señor le contesta: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, le dice, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga, qué fe de mujer. ¿Sabe? Uno atiende personas en consejería y dos me han dicho una frase que me ha dolido el alma: es que estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Dios. Cuando una persona me responde eso, yo lo primero que trato de hacer es mostrarle el plan de salvación, porque lo primero que me dice es: todavía no he conocido a Jesús. Todavía no ha conocido lo que costó el sacrificio en la cruz. Todavía no lo conoce. Le digo: vamos a empezar por mostrarte al Señor y el plan de salvación. ¿Sabe? No merecíamos ser salvos. ¿Sabe? Nos merecíamos ser rescatados. ¿Sabe? No merecíamos que Jesús muriera en la cruz. Él no pecó, fue usted y yo. Esta mujer ve al Señor y le dice: aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y ahora sí le va a decir el Señor lo que le quería decir a ella. Pero estas todas preguntas es para que las oyeran sus discípulos. ¿Sabe? Vengo de allá, donde me cuestionaron a mí como hijo de Dios. No me reconocen, me hacen preguntas de la ley que nada que ver. Ustedes son tan torpes que también quieren que le expliquen. Pero ahora vengo con una mujer extranjera que sí entiende de qué se trata eso. Y ahora sí el Señor le dice: mujer, qué grande es tu fe. Mujer, no te contesté, pero seguiste suplicando. Mis discípulos te ignoraron, te echaron, pero seguiste suplicando. Te dije que el pan era para los perros, pero seguiste suplicando. Mujer, qué grande es tu fe. A veces tenemos una prueba, oramos una vez y no hay respuesta y ya no volvemos a la iglesia. A veces nuestra fe es emocional. Pero ella soportó la prueba. Ella soportó, ella sabía a quién estaba clamando, por eso tenía actitud reverente. Ella sabía a quién decidir dejar su desahogo y su angustia. No era cualquier patas vueltas que le iba a desahogar su vida, era Jesús. Ella sabía clamar, ella intercedió por su hija, clamó por su hija y el Señor le dice: qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y en ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Sabe qué me enseña esto? Esta mujer cananea lo que sabía es que su realidad no era su final. Su realidad no era su desenlace, porque para los hijos de Dios todo desenlace es bueno. Lo que usted está pasando no es su final, es un momento de prueba, su desenlace es bueno. Solo resista, tenga una fe inquebrantable, no se canse de clamar y muestre su angustia al Señor. Pero su desenlace va a ser bueno. Aún en la muerte, usted lee la historia de Esteban y lo están matando y le están tirando piedras por haber testificado de Jesús ante los judíos, y dice que él vio el cielo abierto y vio a Jesús a la diestra del Padre. ¿Usted cree que Esteban sintió las piedras? Aún en su muerte tuvo cuidado el Señor. Él vio eso y él estaba así en trance con lo que estaba viendo.
Dicen los libros de historia, cuando usted lee la historia de la iglesia, que los cristianos que iban a los leones en el circo romano morían cantando al Señor. ¿Qué sabe usted o yo si veían los cielos abiertos en cada mordisco de león? Porque el desenlace de los hijos de Dios siempre es bueno. Y cuando partamos de esta tierra, usted va a abrir los ojos en un lugar donde usted nunca va a querer regresar acá. Tu realidad nunca será tu final. Y termino con algunos paralelos. Esta mujer era extranjera, tenía reverencia al Señor, aprendió a clamar, fue constante, fue consistente, tenía una fe inquebrantable. Y hay dos paralelos más que no los voy a leer acá porque no nos da tiempo, pero léalos en casa en Lucas 17 y en Marcos 15. Y el Señor empieza a sorprenderse con cualidades que ciertamente sí es para los hijos de Dios. Y llega, dice primeramente en Lucas capítulo 7, hay un centurión, hay un romano, alguien igualmente que esta mujer que no es judía. Y primero manda unos emisarios judíos y les dice, le manda unos emisarios a Jesús y le dice, es que el centurión tiene un siervo muy enfermo, es para ver si usted lo puede sanar, Señor. El Señor le manda respuesta. A la siguiente vez el centurión ya no le manda a unos funcionarios judíos, sino que le manda unos amigos de él. Y los amigos le dicen mi Señor, el centurión, que solo di la palabra, que ni siquiera es digno de venir a verte cara a cara, reverencia. Y era un soldado romano, jefe de una legión. Y llega y dice, no soy digno de estar en tu presencia, mandé a mis amigos, solo di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor Jesús dijo, no he visto más fe en toda Israel que en este hombre. La primera pidió las migajas, el segundo solo una palabra. Y le cuento el tercer paralelo, la mujer de flujo de sangre que usted va a ver en Marcos capítulo 5. Esta mujer llega cuando va el Señor camino a la casa de Jairo para sanar a su hija que estaba grave, que después murió y el Señor la resucitó. Y en ese caminar la estrujan, lo golpean, el Señor, todo el mundo lo quiere tocar, quiere recibir un milagro de Jesús. Y esta mujer lo único que dice, si toco apenas una partecita de su ropa. Cuenta la historia que esta mujer tenía 12 años de tener una hemorragia que no paraba, que gastó todo lo que tenía, que visitó a los médicos, dice el evangelista, y dice que en lugar de mejorar, iba de mal en peor. Pero ella se encontró con la esperanza. Jesús, ese es el Señor, ese es el Hijo de David, tocó el borde de su manto. Y el Señor se devuelve, ¿quién me tocó? Porque poder y virtud han salido de mí, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos les dicen, Señor, la multitud te estruja. Mucha gente te tocó. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Esta mujer se arrodilló y tuvo miedo y le dice, yo fui quien te tocó. Y le dice algo maravilloso, hija. Fue hecha hija porque creyó. Los otros no eran hijos. No le recibieron, a los suyos vino y no le recibieron. Pero esta mujer le llama hija. Tu fe, y no le dice sanado, tu fe te ha salvado. Sigue el Señor por su camino. Va a la casa de la hija de Jairo y se encuentra llorando a todo el mundo y da al Señor una frase célebre. ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto alboroto si solo duerme?
Hoy yo creo que el Señor nos dice a nosotros: ¿por qué tanto llanto en tu casa? ¿Por qué tanto alboroto? Si la respuesta del Señor: solo duerme. Tarde que temprano se va a manifestar. Si eres reverente, si desahogas tus penas en Él, si diriges tu clamor a Él, y si tienes una fe que asombra al Señor. Póngase de pie. Hoy es día de cena del Señor. Le voy a pedir a los servidores que pasemos. Le voy a pedir a los músicos también que pasen, por favor. Le doy algunas conclusiones y algunas preguntas que hacerle. Usted ejerce el derecho de Dios de buscar a Dios cada día. Su estilo de vida refleja quién es tu Padre. ¿Te interesas por el reino de Dios y por los demás? Si su respuesta es afirmativa, felicitaciones, has recibido el derecho de ser hijo de Dios. Esa es la fe que salva. Dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Hoy es un buen día para ponernos en la presencia del Señor, humillar nuestro corazón, y no importa qué situación estemos pasando, tal vez lo que nos ha faltado es algo de esto. Lo único que sé es que solo bastó una migaja para que el Señor liberara a una hija endemoniada. Solo bastó una palabra para que el Señor sanara a un siervo. Y solo bastó el toque de un manto para que una mujer 12 años enferma fuera sanada. Y si te digo que todo el pan, no la migaja, si todo el Señor y toda la ropa de Él, no solo el borde de su manto, si toda la palabra y no solo una palabra están a tu disposición, ¿qué harías con eso? Sabe, el Señor no viene por las migajas, el Señor es el pan de vida que descendió del cielo para ti. No te vayas de este lugar sin tomar de ese pan. Tú no viniste aquí por una migaja, Dios te ofrece el pan completo. Dice la palabra de Dios que la noche que fue entregado, el Señor tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Ese pan en que esta mujer pedía solo una migaja. Y el Señor les da una noticia: este pan es mi cuerpo que entrego por ustedes. Este pan es el cuerpo, es el velo que va a ser rasgado para que usted vuelva a entrar en la presencia de Dios. Este es el pan para los hijos. Este es el pan para usted. Y usted dice: Señor, he sido indiferente a ti, me ha faltado esto. Dios no te ha descartado jamás. No me ha descartado ni a mí ni a usted. Siempre la cena del Señor es un tiempo para ponernos a cuentas con Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos si en algún momento, Padre, hemos determinado el título de hijos de una forma errónea. Padre, entiendo que tu palabra enseña que somos tus amigos si hacemos lo que tú mandas, que somos hijos si creemos, que como dijiste cuando le dijeron los discípulos: Señor, te buscan tus hermanos y tu madre, y tú dijiste y respondiste: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hoy venimos, Señor, humillando nuestro corazón y pidiéndote perdón, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos transformes, que nos capacites para poder, Señor, hacer tu voluntad. Solos no podemos.
Hoy clamamos como esta mujer, Señor, sin merecimiento porque no merecemos nada, pero hoy clamamos, Señor, y acudimos a tu gracia infinita.